Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los equipos de Flints. Habéis escuchado por 1000 millones de sitios que el mejor equipo de Flints es Flints, Inefa, Ainu y Sakarosa, y yo mismo lo dije, y la realidad para empezar fuerte el vídeo es que no es su mejor equipo. Acabo de testear bastantes equipos y más que veréis en los streams, así que bienvenidos invitados a los streams. Y hay dos condiciones. Condición número 1. En la beta, antes de que tengamos al personaje, Flints tenía, digamos, una mínima oportunidad de funcionar en algún equipo que no fuese electrocargados. La realidad es que ya sabéis que su rotación normal es con la ulti chiquita, la que no tiene animación, y que hace varias instancias, 2 concretamente de electrocargado lunar, pero aquí hay un talento en el que si no hay una nube de tormenta, no saca el segundo electrocargado, y como haces esto 2 veces por rotación, vas a perder prácticamente la mitad de tu daño en electrocargado lunar. Con lo cual, Flints siempre debe jugarse con un hidro. Y 2. Flints no es que saque su mejor versión con el equipo que más habéis visto en todos los vídeos y que incluso yo dije, pero eso va a quedar para el final del vídeo, así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algún por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, gratis, recomiendo y posiciono el vídeo. Recordar que está la nueva beta de YouTube con los puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione muchísimo más. Todavía quedan unas 90 bendis que estamos sorteando en stream, unas 10 al día o lo que se puede según el día y la ansiedad de la gente por recibir migajas lunares. Gracias por estar un día más, que aprovechen si estáis comiendo y vamos con el top equipos de Flints. Pues bien, estáis viendo esto a la altura de tener a Flints y veréis varios equipos de Flints C2 y Arma, que es como lo sacaré, pero como siempre hago, durante la primera semana aproximadamente del personaje lo suelo jugar apenas C0 para adaptarme a todas las combinaciones del personaje, y lo que vais a ver es lo que tengo, que es Flints C0, que es lo que tenéis aquí. Ya tenéis la build en el canal, así que ir a ver la build, y esa build tiene que llegar a 100.000. A la altura de estar grabando este vídeo no sé cómo va la build, pero espero que haya entrado en tendencias como la build del Auma y muchos otros vídeos últimamente. Y lo tengo 1-5-10. Pequeña corrección de la build, y os comenté que se sube la elemental y la ulti por igual. La realidad es que los hits de electrocargado lunar están en la ulti, así que se sube en prioridad la ulti. Después, equipos. Y sabiendo ya que es C0 Flints, es mucho más importante comentar el tema de los equipos, que capaz incluso varía. El equipo core, digamos casi free to play, que todo el mundo está recomendando, es este de aquí, además de que Sakarosa está en el banner de Flints y Ainu está en el banner de Flints. Es decir, Flints es un equipo entero él solo, al igual que casi que Lauma con Cookie, que estaba en el banner, y Ainu, que era gratis, te daba otro equipo completo para los que empiecen nuevos en Notcry. Aquí la gran variante siempre va a ser Inefa, porque muchos no tenéis a Inefa, porque Inefa sí le da un spike de daño brutal a Flints y es un antes y un después. Pero lo primero, vamos a empezar hablando de por qué este equipo no es el máximo daño actual por rotación, pero depende de una constelación de un 5 estrellas, pero que la mayoría tenéis en vuestra cuenta. Pues bien, ¿qué ocurre con este equipo de aquí? Número 1, que healer no hay, dependes del equipo de Inefa, y que Sakarosa tiene el bufo del cazador de dragones, y que realmente las rotaciones calculadas en el Excel que habéis leído, que si Flints hace 121.000k de daño por segundo y toda la historia, están falseadas, porque el cazador de dragones se activa una vez sí, una vez no por cada rotación de Flints, con lo cual la rotación de Flints en la total baja bastante si no contamos el cazador de dragones en la primera rotación, cosa que es imposible porque todos los endgames, conflagraciones, abismos y demás no te duran una rotación de un equipo, a menos que tengas muchas constelaciones y muy buena construcción, y a veces ni así. ¿Cuál es el verdadero equipo que voy a recomendar y el techo real de los daños de Flints? Pues bien, el equipo más fuerte que hasta ahora he podido jugar, testeando con Flints C0, que con C2 va a mejorar mucho más, es Furina, pero aquí viene el punto. Si vuestra Furina es C2, entonces vais a notar que el daño es muy superior si se juega Furina C2 por el daño extra que hace la propia Furina fuera del campo con su propio bufo, y el daño estable que le da a los hits que no son electrocargado lunar de Inefa y a los hits que no son electrocargado lunar de Flints. Y aparte Xilonen. Xilonen bufa algo muy parecido a lo que bufa Sakarosa. Sí, señores, tengo aquí un director de orquesta en el vídeo que me está mirando fijamente y me está diciendo lo que tengo que hacer. ¡Uy, una mano! Entonces, Xilonen da unos bufos súper parecidos a Sakarosa,
Primero, la bajada de resistencia del Sombra Verde a Sacrosa son 10 segundos y Xilonen baja un 36%, pero 15 segundos, dado que la rotación de Flints es de 15. Segundo, el 40% daño elemental de Xilonen no afecta al bufo de electrogrado lunar, pero sí afecta al daño que hace Furina fuera del campo y compensa por el daño bruto que tiene Furina. Y tercero, si tienes o llegas a tener la constelación adicional de Xilonen, la C2, aunque en este caso no aporta tanto la C2 de Xilonen, tienes más energía en los electros y más vida en Furina para más daño total. Pero aquí Xilonen es C0, no os preocupéis. Es cierto que no bufa tanto como podría bufar Sacrosa con el bufo de maestría, pero si el equipo está bien construido y Nefa tiene su mismo set y demás para dar más maestría a Flints, el daño es superior con Furina C2 y Xilonen C0 que con Aino Sacrosa. Ahora, esto es para la mayoría. La rotación rápida, ¿cuál sería? Elemental, ulti de Inefa si la tenéis, si no solo el elemental para empezar a generar electrocargados, ulti elemental de Furina o al revés si tenéis Favonis para las partículas, como normal de Xilonen. Podéis dejar la ulti de Nefa para el final para que el bufo de maestría quede completo para Flints y una vez entra Flints al campo, ya sabéis, elemental, ulti, 4 normales, un cargado, elemental, ulti, 4 normales, un cargado y os salís. Si lo habéis hecho bien, entraréis con Inefa y tiraréis la elemental otra vez al cooldown y estará perfecta la rotación. Este es el actual equipo premium y de hecho, si Flints tiene constelaciones, este equipo mejora muchísimo más. Ahora, ¿cuál es la otra variante para quien sí tenga Inefa? Y después vamos con los equipos sin Inefa. La otra variante de la que vamos a hablar es la archiconocida a nivel mundial y súper repetida, la de Aino Sacrosa. En mi caso, mi Sacrosa, por ejemplo, todavía es nivel 80, pero el nivel solo afecta concretamente al escalado del torbellino de Sacrosa. El bufo de maestría sigue dando el bufo de maestría igual, el cazador de dragones lo sigue dando igual y el sombra verde lo sigue aplicando exactamente igual. Aquí Sacrosa hace la de Xilonen anteriormente, pero un poquito mejor incluso dentro de lo que cabe. Baja resistencias 40% 10 segundos por sombra verde, mete un bufo de maestría a todo el equipo para aumentar el daño del electrocargado lunar, sobre todo a Flints, y da el cazador de dragones a Flints, pero ese cazador de dragones es una rotación sí, una no. Entonces, en vez de dar 48% una rotación, equivaldría a dar un 24% todas las rotaciones, que es la mitad del 48% una rotación sí, una rotación no. Y no es tan estable porque dura bastante menos ambos bufos, de hecho duran 10 segundos nada más. Pero es la última que activa los bufos en campo para pasárselos a Flints. Luego, Aino. Aquí sabéis que básicamente lo que hace es aplicar hidro y ya está, y lo hace muy bien, pero tiene A, el set de instructor, B, el 80 de maestría a sí misma y al personaje en campo, y C, quien tirando por Flints consiga la C6 de Aino, es la Game Changer. Es la que hace que realmente este equipo que ha sido altamente recomendado pueda, digamos, competir con el otro equipo de Furina C2 si tenéis a Furina C2. Si no tenéis a Furina C2, olvidaos. ¿Por qué? Porque la C6 de Aino lo que hace es un 35% de daño a todo el equipo en reacciones lunares. Esa C6 de Aino es la que va a mejorar de una forma bastante loca, más de lo que imagináis, a Flints y a Nefer en el futuro, que también es best in slot con Aino. ¿Cuál es la rotación? Volvemos a lo mismo. Elemental de Nefa, elemental ulti de Aino. Sería elemental ulti de Nefa nada más empezar, porque Sacrosa aquí por el cazador de dragones se deja sí o sí para el final en la primera rotación y luego podéis cambiar, pero bueno, es una cosa muy compleja y no tenéis que aprender. Elemental ulti de Nefa, elemental ulti de Aino. Aquí con Sacrosa no hace falta ni tirar la ulti, con tirar una o dos elementales es más que suficiente. Y entramos con Flints. Flints, lo de siempre, elemental ulti, 4 normales, un cargado, elemental ulti, 4 normales, un cargado, y nos salimos del campo. Sería el segundo mejor equipo actual y el que la mayoría de vosotros posiblemente juguéis si queréis tener una Furina libre para otro equipo, y sobre todo, mejora muchísimo con la C6 de Aino quien consiga jugarla. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora,
Más variantes, y son bastante poderosas. Obviamente se nota muchísimo Inefa, como digo, es equivalente a Scoffy para Skirk, pero para la gente que no ha podido sacar a Inefa o que la va a esperar algún rerun, pero que Flints no se puede escapar de su cuenta. Pues bien, hay dos variantes principalmente. Una, la de Kuki Shinobu Healer triple maestría, que es la que todo el mundo está jugando de hecho, y pues a más maestría, ya sabéis que en los 2 segundos de el cooldown interno que tiene el electrocargado lunar salta el golpe de las nubes de tormenta pasivas, no de los hits de Flints. Básicamente recoge, digamos, un cómputo de las stats de los personajes que han interactuado en ese electrocargado lunar. Esto es mucho texto y es muy complejo, pero funciona distinto a las reacciones antiguas. Entonces, esta Kuki triple maestría con el set de O Flor Vía del Paraíso o Sueños Áureos, lo que os dije en la build de Kuki en su momento, que quizás si vais a jugar a Kuki con Flints para electrocargados lunares, quizá el Flor Vía no lo activáis nunca porque no recoge la reacción y es un set inútil en este equipo, pero sí Sueños Áureos para tener más maestría, sería la variante defensiva entre comillas. ¿Cuál es la variante ofensiva? Si Kuki por lo que sea está en un equipo de Hyperloom, pero tenéis un libre una Fischl, pues efectivamente, señores, Fischl. Aquí no hay healer, no hay escudo, no hay nada que os haga sobrevivir. Healer segura un poco si la tenéis T4, pero esto nos da ligeramente más daño por rotación que llevar a Kuki. Spoiler, Kuki, para los nuevos, vino en el banner del Auma, con lo cual también es un personaje que acaba de llegar en un banner que seguramente tenéis, y para alguien que acaba de empezar en Notcry puede jugar perfectamente a Kuki en este equipo. Pero hay una variante con un personaje súper defensivo que no todo el mundo tiene y que siempre menciono en los vídeos, que es Lan Yan. Esta sería la última variante de los equipos del señor Flints. Si no queréis llevar a Kuki, no lleváis un healer y no tenéis a Inefa y todo esto que he comentado, y no lleváis a Furina porque si no, no lleváis healer y queréis llevar a Fischl, Lan Yan es un personaje que aporta bastante parecido a Sakarosa en el sentido de dar un escudo para dar defensividad muy fuerte, aporta el set de sombra verde igual que Sakarosa, aporta el cazador de dragones igual que Sakarosa. Y Lan Yan no bufa tanto la maestría del equipo como Sakarosa, pero concretamente Lan Yan también tiene, no sé si era un talento, no, una constelación, esta de aquí, que bufa 60 de maestría al equipo si la tenéis, que es la C4. Pero eso sí, Lan Yan da una cantidad infinita superior a Sakarosa de energía si la conseguís T6 con la doble habilidad elemental. Entonces, Lan Yan con el escudo puede hacer el rol de Sakarosa y permitiros jugar una Fischl, o incluso aquí ya nos vamos a la parte final de los equipos, que es ya el freestyle, el hacer lo que a uno le apetezca bien loco. Si jugáis a Lan Yan, a Ino y Flints, como ya tenéis el escudo de Lan Yan que hace un poco la del escudo de Inefa, aquí en vez de Fischl ya podéis jugar ya Emiko, podéis jugar, no sé, Raiden fuera del campo a tirar la ulti y a nukear, a rotar rápido, cualquier, no sé, Dori si os apetece, cualquier, Lisa incluso con el talento este que baja la defensa de los enemigos para hacer más daño, ya que no hace falta tener en cuenta el daño bruto, sino el daño de la reacción. Podéis jugar un montón de electros random aquí, por ejemplo este equipo, y ya tenéis una combinación muy superior. Pero claro, si no tenéis a Inefa como segundo electro, no queréis poner Kuki ni Fischl, queréis poner por ejemplo a Yae, pero tenéis la combinación de jugar la core inicial del vídeo, que es la de Furina junto a Xilonen, a ver si la encuentro rápido, a Xilonen, ahí está. Tenéis de nuevo un techo muy superior a Flints, sobre todo si el sub-DPS Electro, en este caso he puesto de ejemplo a Yae, recibe los buffos de Furina y de Xilonen y el equipo, el daño total del equipo se dispara muchísimo. Sobre todo, como he dicho al principio del vídeo, esto depende de Furina C2. Si vuestra Furina es C0 y sois más nuevos, mejor ir directamente por el tema de Aino Sakarosa. Una vez vuestra Furina sea C2, los más antiguos, tanto de la comunidad como del propio canal, sabiendo lo importante que es Furina C2 y a nivel porcentual cuántas cuentas tiene una Furina en su propia cuenta, esto es el techo que vais a poder rascar más alto de daño actual con Flints, sobre todo para la conflagración Estigia y sobre todo por los multihits de los animales de Furina por encima de no tirar la ulti en primera rotación de Aino, romper el escudo del Raskolnikov, del boss, que es literalmente un escudo electrocargado y electrocargado lunar para romper, que es literalmente hecho para que saquéis a Flints y para que juguéis el equipo Premium, el equipo Prime, que literalmente desintegra ese escudo. Poquito más, como os dije, recordar que realmente en el electrocargado definitivamente no sirve por el tema de las nubes de tormenta, y que si no lleváis aquí a Furina y llevamos, yo que sé, una Yelan o algo así, esto es una última variante un poco extraña, vamos a poner a Ino como variante free to play que aplica hidro, aquí
se puede llevar una Mabuika con set de soporte de Natlan, ya que aquí, que si os fijáis, nadie pierde vida porque no hay Furina. Ese set de soporte de Natlan no afecta a la reacción de electrocargado lunar, el 40 daño elemental, pero Mabuika va haciendo super vaporizados sobre el electrocargado fuera del campo y su ulti también la va a vaporizar y añadirse un poco más de daño por si alguien quiere jugar un equipo raro de Flins, a rotación distinta a lo que os he explicado hasta ahora, teniendo en cuenta, por último, que este piro fuera del campo que puede hacer reacciones sobre el electrocargado lunar es muy posible que en el futuro sea Durin. Es decir, este Durin del que se está hablando durante toda esta semana del banner de Flins, que puede ser Bennett más Xiangling, que bufa mucho al equipo, que baja resistencias, que hace ataques coordinados, que va a hacer mucho más daño que Xiangling. Ese Durin es el que aquí puede seguramente traernos un nuevo techo de Flins y en el futuro, creo que ya sabéis, no hace falta que lo repita, lo he dicho en 1000 vídeos, en este no lo he dicho hasta el final, Columbina va a ser de nuevo infinitamente superior a Aino y sobre todo a Furina, porque Furina no bufa el daño del electrocargado lunar, pero el daño bruto que se bufa a sí misma y todo lo demás que he explicado hace que el daño total del equipo sea muy superior sin ni siquiera bufar el daño del electrocargado lunar del equipo, para que os podáis imaginar. Señores, soy el fin del futuro y no vengo a deciros que uséis Lootbar, pero sí muchas gracias por lo que lo estáis usando, lo que está creciendo y apoyando el canal y lo que estáis ahorrándoos vosotros en el banner de Flins. Vengo a hablar de los equipos, ya que he podido probar muchos más equipos en stream, he probado ya C0, C1 y por suerte no ha cambiado demasiado lo que dije en el vídeo, así que tuvimos buena intuición, buena cierto y buen análisis previo de Flins, pero sí vengo a traeros varias cosas muy importantes. En este vídeo no se menciona la UMA porque por intuición yo sabía que no iba a ser muy buena y a día de hoy la hemos probado y desde luego no es muy buena. Por eso no lo menciono en el vídeo que grabé antes de haber probado todo esto en stream. Luego, hay una cosa muy interesante y es que en el equipo premium de Flins, que objetivamente hace más daño que el de Aino Sakarosa, el de Furina con Xilonen, se puede jugar Xianjun Sombra Verde con Cazador de Dragones y podéis liberar esa Xilonen para cualquier otro equipo y mejorar bastante. Flins no hace descendentes, pero Xianjun C0 tiene Overhealing para activar Furina. Y de nuevo, confirmo lo que dije en el vídeo de que Furina si es C2 te da el equipo premium, pero si comparamos Furina C0 es mejor el Aino Sakarosa. Y por último, y seguramente ni os preocupéis, porque en cuanto llegue Columbina, ni Aino, ni Furina, ni nadie. Cuando llegue Columbina vais a jugar Flins y Nefa Columbina, seguramente sea infinitamente mejor el personaje y definitivamente no funcionan equipos que no sean electrocargados. He probado alguna cosa rara más que me diréis en este vídeo con la Mabuika soporte que dije al final del vídeo, que tiré al final del vídeo, o algún Bennett o algo así. Y aunque el Bennett le dé mucho ataque, ya que Flins haga bastante más daño, no termina de funcionar del todo bien y Bennett le cuesta un poco más la energía en ese equipo. Sigue siendo mejor Aino Sakarosa de forma free to play con Inefa o Furina Xilonen, sobre todo Furina C2, quien tenga en su cuenta que es el techo actual de Flins. Poquito más, estos incisos son con pruebas en stream de muchísimo más tiempo del personaje para que tengáis el vídeo más completo y para reafirmar lo que dije en el vídeo y para añadirlo de Xianjun, que me parece una locura que no había deducido antes en el vídeo. Os dejo con el feel del pasado con el vídeo, que el resto de cosas que dice están bien. Poquito más, señores. Este es el vídeo de equipo de Flins. Gracias por estar hasta el final. Quien haya llegado hasta el final del vídeo, que deje en los comentarios en qué pitio salió Flins o si estáis deseando Flins pero no tenéis protogemas para sacarlo. Cuidad mucho, tener muy buen día. No sé, mira, ahí saludan. Y chaito.